Hoy es día 7 de abril de 2025 y el título de esta conferencia que voy a desarrollar es Comparaciones entre lo religioso, lo esotérico y lo espiritual. Es un tema muy complejo, desconocido para mucha gente. Posiblemente la mayoría de los que vayan a escuchar esta conferencia pues les suene mm, varios de los términos y de los conceptos que voy a exponer, pero hay otras personas que es más desconocido. Como siempre y en todos los casos, siempre que me dirijo en clases, en conferencias, pues lógicamente resalto la libertad, la decisión de creer o no creer, que sea, si puede ser, y debería de ser, nuestra conciencia quien nos diga, pues hasta dónde eso nos llega, penetra en nuestro interior, nos sirve en nuestra vida. Entonces es un tema que, en el que busco aclarar, como trato de hacer siempre, aclarar a quienes lo escuchen, a mí mismo, en mi proceso continuo de seguir investigando, de seguir observando, leyendo, escuchando, meditando y tratando de intuir más y más la realidad que nos rodea. Y lógicamente es tanto que cuando más profundizas, menos conoces, menos sabes. Es tanto lo que se nos ha contado, lo que se ha escrito, lo que se nos ha dicho en la humanidad, que no hemos sabido interpretar. A veces con intención se ha malinterpretado, otras veces no, por ignorancia, por no penetrar en la profundidad de las cosas. Lo primero de todo, pues pensando en este título, pues voy a definir cada uno de estos tres conceptos. Lo religioso, pues todo el mundo sabe qué significa esta palabra, pero mirando así los aspectos fundamentales de cualquier religión, porque hay unas cuantas que son básicas y muchas que son, digamos, más secundarias o menos desconocidas, y que, según quién, pues siguen unas u otras. Amplios sectores de la humanidad siguen alguna religión, pero no todos los seres humanos. Muchísimos no siguen ninguna religión. Entonces, cuando oímos religión o pensamos en esta, pensamos en ciertos ceremoniales, en rituales, en ritos, en ciertas ceremonias. En el caso de la religión cristiana, a la que voy a dedicar una atención especial, haciendo alusión también a otras, pues los ritos pues son pues los ceremoniales como las misas o los sacramentos, ciertos momentos donde se realizan ciertos elementos, se visualizan ciertos elementos de movimientos, de palabras, etcétera. Luego está pues la moral. La moral es, en términos muy sencillos, aquello que nos indica lo que está bien y lo que está mal. Por supuesto que no hace falta hacer alusión a ninguna religión para ello, porque todos lo tenemos en nuestro interior. A veces no sabemos diferenciar entre moral y ética, pero vamos a decir moral en el sentido religioso, ya que se utiliza más este término. Aquello que nos dicen las religiones de que es bueno, es positivo, y es lo que deberíamos de hacer para poder seguir avanzando, mejorando nuestro interior en relación con los demás, en relación con la divinidad. Luego están una serie de creencias, creencias que las religiones dicen, algunas dejan mayor libertad de creencia, como las orientales, pero las occidentales ya tienden a sus fieles seguidores a tener que aceptar ciertas creencias, con condiciones. Entonces las creencias son distintas visiones que los seres humanos
según su interpretación, dan del mundo, de nosotros y de muchos aspectos. Y entonces para pertenecer a determinadas religiones hay que tener esas creencias. Si no se imponga o no se deje más o menos libertad, pues no se pertenecería. Y la devoción es otro aspecto muy relacionado con las religiones. Por supuesto que podemos tener devoción a personas, seres humanos, a ideas, a cosas que no tienen que ver con esto. Pero la devoción, pensemos en la devoción cristiana, no solo a la divinidad, sino a la Virgen, a los santos, etcétera, que es un sentimiento de tipo emocional. Para los que sabéis las características psicológicas de los 7 rayos, el sexto es el rayo de la devoción idealismo, que se puede tener, repito, a muchísimos aspectos de la vida. A veces cumplimos una función en la vida, un servicio a los demás o algo, y lo hacemos continuamente, tratando de cambiar, mejorar, etcétera. Se podría decir que tenemos devoción a hacer esa tarea, a vivir con esa conciencia. Pero en el sentido religioso, pues lógicamente la devoción es a determinadas entidades que sentimos o creemos, creencias mental, el sentir es emocional, que es algo que está por encima de nosotros y que nos puede ayudar. Eso es para situarnos en algo que no es desconocido, pero que a veces pues conviene organizar, definir para poder situarnos y discernir en qué medida es adecuado o no lo que vivimos. Lo esotérico es un término también muy deformado, como lo religioso, por supuesto, y muchas más cosas. El lenguaje humano es maravilloso, pero es ambiguo. Y si no definimos las cosas, se malinterpretan, a veces con significados opuestos a lo que es. Y lo esotérico es algo que siempre ha existido, esotérico, lo oculto, pero que en determinadas épocas, en muchas épocas y en la actualidad, pues a veces de un modo intencionado, por quien no le interesa, pues lo deforma, lo tergiversa y le da un significado opuesto. Lo esotérico, y además está en el diccionario con ese, esotérico, es lo interno, lo oculto. Lo exotérico con X sería lo externo. Y todos sabemos que no solamente existe lo que vemos. Por muy materialista que sea un ser humano, lo que vemos no es todo. Hay muchas cosas que no vemos y son reales. Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras vivencias internas. Por muy buena vista que tengamos, no lo vemos. Y muchas más cosas de tipo cotidiano. No las vemos, pero están ahí. Entonces, esta es la ciencia más profunda que existe en la humanidad, que ha existido y que existirá. Aunque con el tiempo muchas de estas cosas, igual que ha pasado en tiempos pretéritos, pues cosas que se ignoraban, que estaban ocultas, luego han salido a la luz. Pues lo mismo ocurrirá. Cosas que ahora están más veladas, ocultas, irán surgiendo como cosas naturales y de percepción natural, inmediata. Entonces, lo interno o lo oculto es la ciencia de las causas. Y todos a veces buscamos, preguntamos, ¿cuál es la causa de esto? O nos preguntamos a nosotros, ¿por qué vivo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a fulano de tal le ocurre tal cosa? ¿Por qué en el mundo sucede? Vemos lo externo y nos preguntamos, a veces lo vemos, otras veces no, lo interno como causa de eso. Y esta es la ciencia esotérica, o como se le quiera llamar, que nos permite acceder cada vez más, con más amplitud y profundidad, a esas causas. Es la ciencia de las energías, también se llama. Si aceptamos que no es difícil, que todo es energía y que la energía está
en la base de todo, de todos los fenómenos, algunos, muchos físicamente perceptibles con los sentidos, vista, oído, etcétera, y otros sentidos no perceptibles con estos sentidos, pero que todo es energía, no solo la energía natural, material, la energía biológica, emocional, mental, espiritual, etcétera. Es decir, que hay una cantidad ilimitada de causas que algunas vamos conociendo, a veces, sobre todo la ciencia en los últimos tiempos, está poco a poco accediendo lo que se llama la ciencia, que es de tipo material, de laboratorio, de investigación de la materia, pero va penetrando en el mundo de las energías cada vez más. Pero hay cosas que todavía la ciencia está muy lejos, que los aparatos todavía están lejos de poder percibir. Y con el tiempo así será. Y es esas energías más sutiles que con el laboratorio de nuestro interior humano podemos percibir. Y lo espiritual sería que con frecuencia explico que no hay que confundir con lo religioso. Culturalmente sí, se ha confundido y todavía muchos seres humanos están en ello, en esta confusión. Se asocian lo espiritual con una creencia religiosa. Y no es así. Personas espirituales las hay en todas las religiones, pero las hay también fuera. Y el proceso evolutivo de la humanidad es que vayamos espiritualizándonos. Y eso conlleva, en determinado momento, ir liberándonos de creencias, sino entrando en las vivencias. ¿Y cuál es la vivencia para ser espiritual o de tipo espiritual? Pues hay tres básicas, de las cuales deriva todo. Son luz, amor y voluntad. La luz es inteligencia, si entendemos la inteligencia en sentido profundo, no en sentido intelectual. Es la capacidad de comprender, y esto no tiene límites. El amor es la relación unificada con las cosas, con nosotros, con los demás, con el mundo, con las actividades. Es, podríamos decir en términos vulgares, pues el deseo o la aspiración de que exista el bien en todos los seres, de poder incluso, llegado un momento, entender, comprender estos aspectos internos que he comentado antes, las energías sutiles que descienden de vibración y se manifiestan en todas las formas. Pero ya digo, lo espiritual a nivel psicológico, a nivel humano, es aquello que nos permite a los seres humanos sentir más amor por todo, no solo por seres cercanos, por todos los seres, por todas las cosas, por todos los acontecimientos, que no significa justificar lo que es incorrecto, ni mucho menos. Simplemente, pues tratar de estar a bien, no friccionar, no chocar, sino que defendiéndonos de lo que haya que defendernos, protegiéndonos cuando sea necesario, pero tratar de vivir en armonía con el mundo. Y por supuesto, si no tenemos esa energía que llamamos voluntad, bien entendida, pues que cuando es espiritual es voluntad inteligente y amorosa, por lo tanto voluntad al bien. ¿Qué ocurre con esto? Pues no lo he dicho, pero voy a ir desarrollando desde, lógicamente, mi intuición, mi pequeña capacidad para poder ver estas cosas, como hago en otros temas, y voy a leer citas de fuentes muy profundas, citas que ahora iré nombrando a los autores, pero es de lo más profundo que conozco y que creo que en general existe de información escrita que se nos ha dado a la humanidad. Entonces, pues voy a leer algunas citas, como tengo aquí marcado en esta estructuración del tema, precisamente con estas ideas generales que estoy comentando. Voy a empezar por unas citas de un libro de Annie Besant,
es una figura básica de la teosofía. La teosofía nació con Blavatsky y continuó con otros autores. Annie Besant, que es un ser al que quizá haya que dedicarle una conferencia en el futuro, muy importante. Y, entre otras informaciones, libros que tiene, hay uno que se llama Cristianismo Esotérico. Fijaos las dos palabras. Cristianismo es religión, es una de las religiones más destacadas de la humanidad, aunque tiene pues unos 2000 años. Hay otras que son antiguas, más antiguas. Y la otra palabra la he nombrado, la he explicado, cristianismo esotérico, lo cual nos indica que, como dicen distintos autores, todas las religiones tienen una dimensión exotérica con X, que es la conocida, la que llega a la mayoría de las gentes, y otra esotérica, todas. Puede estar más escondida, más velada o menos, pero todas, que parten de los creadores o de aquellos seres avanzados a partir de los cuales se han creado las religiones, porque ni Cristo, ni Buda, ni Krishna crearon religión, fueron los seres humanos seguidores que con más o menos fidelidad a esas enseñanzas y esas experiencias fueron creando unas estructuras que llamamos ahora religiones. Entonces, por ejemplo, una cita para complementar lo que estaba explicando de este libro, Cristianismo Esotérico, página 58, por si alguien lo tiene, dice lo siguiente. Annie Besant es la que escribe: las convulsiones sociales y políticas que acompañaron la muerte del Imperio Romano comenzaron a trabajar en enorme fábrica y hasta los cristianos mismos se vieron envueltos en el torbellino de intereses egoístas puestos en lucha. Aun entonces encontramos referencias de enseñanzas especiales que se transmitían a los jefes e instructores de la Iglesia, es decir, conocimientos de las jerarquías celestes, instrucciones dadas por ángeles y otras por el estilo. Pero la falta de discípulos aptos fue causa de que los misterios dejasen de tener la existencia de una institución conocida del público y de que la enseñanza se diese cada vez con mayor sigilo a las almas más y más raras, que por su instrucción, devoción y pureza se mostraban capaces de recibirla. Y con la desaparición de éstas se cerró la puerta. Sin embargo, puede rastrearse en el cristianismo dos corrientes, cuyo origen eran los los desvanecidos misterios. Misterios con mayúscula, pues por la cultura humana, pues tenemos, aunque no se sepa en qué consistía, se decía que en determinadas épocas había de un modo minoritario unos misterios que se transmitían a determinadas personas capaces de recibirlos. En actos, a veces con ceremoniales, etcétera, etcétera. Bueno, eso no solo en épocas lejanas del pasado, sino en épocas distintas de la historia de la humanidad. Y eso a veces se le llama, con mayúscula, los misterios. Y dice dos corrientes. Una es la corriente de la instrucción mística, que emanaba de la sabiduría, de la gnosis, con G, G-N, gnosis, comunicada en los misterios. Y la otra era la corriente de contemplación mística, que formaba también parte de la gnosis y que llevaba al éxtasis, a la visión espiritual. ¿Qué quiere esto decir? Pues que a lo largo del tiempo, eso que en los orígenes de las religiones era más frecuente, pensemos en el cristianismo, y además se llama la gnosis, la parte esotérica del cristianismo, se le conoce como esto, que era más frecuente, fue poco a poco
anulada por las fuerzas de poder. Las fuerzas de poder, pensamos en el poder político y religioso, que muchas veces, como todos sabemos, han estado muy unidas, puestas muy de acuerdo para tratar de dominar a los seres humanos y que pudiésemos seguir, creer, hacer lo que los que estaban en el poder determinaban. Y entonces, pues aquellos que tenían estos conocimientos y los creían, los vivían, pues tenían que buscar medios aislados o en grupo para poder mantenerlos, la pureza, con lo cual quedaban enfrentados con las estructuras religiosas. Y esos conocimientos eran esotéricos, de tal manera que quedaban a un nivel minoritario en relación con los conocimientos más populares y más extendidos. Y la otra es la tendencia mística, lo que llamamos los místicos, no místicos, eh, que a veces la palabra mística y su aplicación a alguien puede ser aspectos deformantes de la conciencia y de la mente humana, sino los verdaderos místicos de la historia han tenido dificultades en sus religiones. Concretamente pensamos más en el cristianismo y por lo tanto han quedado, aunque estaban dentro de estas estructuras como el cristianismo, dificultades. Han tenido, porque vivían unas experiencias espirituales que a veces chocaban con las creencias religiosas de tipo oficial. Por lo tanto, lo esotérico y lo religioso ha estado muy unido, se complementaba, siendo la religión una manera de expresar o de facilitar a muchas personas la entrada en una vivencia realmente espiritual y o esotérica, pero otras veces no. Y la otra cita de la página 63 de este mismo libro dice: la traición hecha a los misterios por los falsos gnósticos, pues los gnósticos, aquellos que saben, eran los iniciados del cristianismo primitivo. Pues bien, los falsos gnósticos fue causa de que la gnosis fuese rechazada y de que la Iglesia se hiciese extraña a las supremas verdades de la Cábala, la cual contiene todos los secretos de la teología trascendental. Como está la palabra Cábala, la Cábala es la parte esotérica del judaísmo, ¿eh? Que se asocia mucho el judaísmo al cristianismo, y culturalmente se dice que el cristianismo procede en parte del judaísmo. En parte, solo es en parte. Hay quien cree que totalmente, pero no. El cristianismo procede de Oriente también. Gran parte de lo que el cristianismo dice procede de las religiones o filosofías orientales. De Egipto también. Alguna cita, alguna cuestión pondré luego posteriormente como ejemplo. Y también, lógicamente, del judaísmo. Esto suele ocurrir en general. Unas religiones, todas, toman aspectos, y voy a poner ejemplos a lo largo de esta conferencia, de otras religiones. Y cuando se estudian, se ve con asombro, para el que no lo conoce, la cantidad enorme de coincidencias, de que no son todo lo que dicen original de ellas, sino que han tomado de otras partes. Bien, hecha esta larga introducción, pues entro en ejemplos concretos que tengo escogidos. Podrían ser muchos más. Esto sería enormemente largo. Pero voy a empezar por algo que es muy destacado no solo en la religión cristiana, sino también en otras religiones, que son las trinidades. Las trinidades. Las religiones hablan de Trinidad. Por ejemplo, la religión cristiana habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Eh? Aunque la religión cristiana, en lugar de decir Madre, cita, luego lo aclararemos, Espíritu Santo. Pero en sentido profundo sería Padre y Madre, y de la unión de ambos surge el Hijo.
Entonces esto es lo que más conocemos en el mundo occidental de la religión cristiana. Pero estas trinidades, voy a empezar hablando del aspecto religioso, luego del esotérico y, en tercer lugar, del espiritual, como voy a hacer en todos los ejemplos. Este mismo libro que he citado antes, Cristianismo esotérico, de Annie Besant, dice, página 127, dice lo siguiente, y esto no es solo de esta autora, sino que esto es de conocimiento general, pero lo dice con una amplitud tal que es inevitable poder leer. Dice, entre los hebreos se conservó secreta esta doctrina por razón de las tendencias antropomórficas de aquel pueblo, pero los rabinos estudiaban y adoraban al anciano de los días, de quien procede la sabiduría y de ésta el entendimiento. Keter, Chochma y Binah son tres nombres que no nos suenan en general, pero constituían la Trinidad Suprema dentro del judaísmo que decimos. El libro de la sabiduría de Salomón se refiere a esta enseñanza haciendo de la sabiduría un ser. El primer Sefiro, denominado Keter, la corona, Kadmon, la luz pura, y en Sop, el infinito. Este es el Padre omnipotente del universo. El segundo es Chochma, el cual, según hemos comprobado por los escritos sagrados y por los rabínicos, es la sabiduría creadora. Y el tercero es Binah, o inteligencia celeste, de donde los egipcios sacaron su Nep y Platón su Nous Demiurgos. Es el Espíritu Santo que compenetra, anima y gobierna este universo sin límites. Eso es una de las citas que tengo escogidas. Pero continúa en otra cita poco después y dice, Brahman manifestando, está hablando de la filosofía hindú, de la filosofía hindú de la India. Dice Brahman, con N, terminado en N, manifestando como Sat Chit Ananda, que significa existencia, Sat, inteligencia, Chit y felicidad es Ananda. Sat Chit Ananda es existencia, voluntad, inteligencia y felicidad. El amor está aquí expresado como felicidad. En el concepto popular, el Dios manifestado es una trinidad, Shiva, Vishnu y Brahma. En este caso, Brahma es sin la N, no el Brahman como el uno absoluto. Shiva es el principio y el fin, Vishnu conservador y Brahma creador del universo. Eso es en el hinduismo, por lo tanto es una trinidad que también en una religión mucho más antigua que el cristianismo está presente. Luego, en la religión mazdeísta, zoroastrismo, la religión, si suena más la palabra zoroastrismo, presenta una trinidad semejante. Ahura Mazda, el gran uno, el primero, y luego los gemelos, la segunda persona dual, ya que la segunda persona de la Trinidad es siempre dual. Y la sabiduría universal, Armaiti. Por lo tanto, también está. En el budismo del norte vemos a Amitabha, la luz infinita, Avalokitesvara, origen de las encarnaciones, y la mente universal, Manjushri. En el budismo del sur, la idea de Dios se ha desvanecido, pero con tenacidad significativa reaparece la triplicidad. El Buda, el Dharma, que es la doctrina,
y el Sangha, que es la orden. En las religiones que han desaparecido se encontraba la misma idea de la Trinidad. Dominaba todo el culto religioso de Egipto, ya que la religión egipcia ha desaparecido, pero es una religión muy antigua, de la cual el cristianismo tomó muchos aspectos. Y entonces nos dice, Ra, Osiris y Horus formaban una trinidad. Y luego dice, Osiris, Isis y Horus eran adorados en Abidos. Fijaos que Osiris es el padre, Isis es la madre y Horus es el hijo. Es decir, Osiris sería la voluntad, eh, Isis sería la inteligencia y Horus sería el amor. Fijaos la cantidad de trinidades que hay. En Caldea formaban la Trinidad Suprema, Anu, Ea y Bel, siendo Anu el origen de todo, Ea la sabiduría y Bel el espíritu creador. Respecto a China, ¿eh? En la cultura, en la China antigua, acostumbraban los emperadores sacrificar cada tercer año a aquel que es uno y tres. Había una sentencia china de que Fo es una persona, pero tiene tres formas. En el taoísmo, que es una de las filosofías de China, al cual he dedicado alguna conferencia, figura también una trinidad. La razón eterna produjo el uno produjo el 2 produjo el 3 y el 3 produjo todas las cosas. Y luego, pues dice la doctrina cristiana de la Trinidad, dice que el Padre es el origen y el fin de todo, el Hijo es la naturaleza doble y es el Verbo o la sabiduría, y el Espíritu Santo es la inteligencia creadora. Y incluso aclara poco después diciendo que lo uno, estoy viendo las citas que, bueno, pero de momento estas citas para indicar en términos religiosos, digamos, los distintos nombres que en distintas religiones aparecen. Pero ¿qué ocurre con la parte esotérica? Como he dicho, voy a seguir esta estructura en los distintos ejemplos. El aspecto religioso, el aspecto esotérico y el espiritual. Pues en el aspecto esotérico sería la interpretación de estos términos religiosos como energías, como nombres que se le dan a distintas clases de energías, ¿verdad? Todos hemos oído hablar, aunque sea a un nivel simple, que muchos mitos están significando aspectos de la naturaleza, como energías. Entonces una cosa es creer que el mito, tal como nos los describe con esos personajes míticos, existieron. Y otra cosa es la interpretación esotérica como símbolos de las energías de la naturaleza. Por ejemplo, aunque hay mitos que están expresando aspectos psicológicos y espirituales de nosotros. Entonces, el aspecto esotérico, siguiendo con estas mismas citas de Annie Besant, pues voy a leer algunas de ellas. Página 94. Dice, no, voy a empezar por la página 192. 190, no, 192, perdón, no, 92. La página 92. Dice, cuando la materia que había de formar nuestro sistema solar fue separada del océano infinito de materia que llena el espacio, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, vertió su vida en ella para animarla y en su consecuencia hacerla apta para ser modelada. Esta función, o sea, el agregarle y el darle forma, corresponde a la vida del Logos, la segunda persona de la Trinidad, la cual se sacrificó imponiéndose las limitaciones de la materia y constituyéndose en el hombre celeste. Es lo que en cosmología se llama el Logos solar,
el dios del sistema solar. Es lo que en esta terminología llama, entrecomillado, el hombre celeste, en cuyo cuerpo todas las formas existen como partes integrantes suyas. Esta era la historia cósmica mostrada en los misterios a modo de drama. De drama. Eso es en la página 92. En la página siguiente dice: sólo cuando esta obra del Espíritu se hubo terminado, pudo el Logos, el cósmico Cristo místico, revestirse de materia, entrando en la que es el vientre de la Virgen, la matriz de la materia, virgen todavía, improductiva. Esta materia había sido vivificada por el Espíritu Santo. Está hablando de la construcción de un sistema solar y está utilizando términos que nos suenan de la religión a nivel personal, más particularizado. Así que, cobijando a la Virgen, vertió en ella su vida, disponiéndola para recibir la vida del segundo Logos, que tomó esta materia para vehículo de sus energías. Esto es lo que se ha simbolizado en la encarnación del Cristo al hacerse carne. Bien, eso es otra de las citas que he escogido para esto. ¿Y cuál sería la interpretación espiritual de las Trinidades? Pues es muy sencillo. Pues voluntad, amor e inteligencia. Lo he dicho anteriormente. En la medida que los seres humanos vamos sintiendo y por consiguiente expresando más amor, amor incondicional, no lo que hoy día con frecuencia se llama amor, que sería más deseos más o menos bien intencionados, a veces hasta egoístas, sino amor incondicional que vamos sintiendo cada vez más amplio, en la medida que vamos teniendo no más conocimientos intelectuales, sino más comprensión, lo que se llama más intuición, la capacidad de comprender todo, cualquier cosa de la vida, y más voluntad al bien, se entiende voluntad amorosa, inteligente, entonces somos más espirituales. Somos más espirituales quiere decir que expresamos más la espiritualidad, porque en el fondo, como algo latente, lo somos todos. Pero al estar desconectados, pues no, somos más materiales o materialistas en este sentido. Pero en nuestra vivencia y en nuestra expresión en la vida, somos más espirituales o expresamos, para decirlo de varias maneras, más la espiritualidad si vivenciamos y manifestamos, tiene que haber ahí una coherencia, amor, inteligencia y voluntad al bien. Esa es la interpretación espiritual de lo que simbolizan las Trinidades. El Padre, o Shiva, es la voluntad. La Madre, o el Espíritu Santo, que son dos aspectos que están muy compenetrados, pero que, como he dicho, en la religión cristiana no se nombra a la Madre, se nombra más al Espíritu Santo, en la Trinidad, pues está representando la inteligencia creadora. Y el Hijo, pues, es el amor, la conciencia, también resultado de esta unión. Entonces, pues, entrando un poquito más en detalle, pues podríamos decir que a nivel humano la Trinidad también se manifiesta en que si sabemos que tenemos o que somos un espíritu llamado también mónada, que por debajo está el alma y más abajo está la personalidad, que es lo que más conocemos y vivimos, la personalidad, el yo personal, el ego, a veces se dice, cuerpo físico, emocional y mental. Por encima está el alma, que a veces se confunde con el espíritu. El alma, que se le puede llamar el yo superior, que es esas cualidades de voluntad, amor e inteligencia que he nombrado. Y por encima está el espíritu o monada, que es la emanación del todo. Entonces ahí podemos encontrar otra Trinidad, espíritu,
alma y cuerpo. En ese sentido, pues también, siendo pues la mónada comparable analógicamente con el Padre, siendo la personalidad comparable con la Madre y el alma que surge de la unión de ambos, pues el Hijo, o la conciencia. También la conciencia en sentido puro, no lo que solemos llamar conciencia de esto o de lo otro, sino la capacidad de conciencia que está en todo, pues en nosotros se expresa de esta manera. El Padre, pues ya lo hemos dicho, es el Espíritu universal. El Padre, utilizando el término de la religión cristiana, ese Espíritu que llena todo el cosmos, que está más allá de cualquier creación, incluso la del espacio. La Madre, pues sería el éter universal. Sería el éter universal que llena todo el espacio. Todavía no se ve ni con la vista general, ordinaria, salvo los iniciados que sí que pueden verlo. Ese éter que está llenando todo el espacio. Y, por supuesto, cuando la ciencia habla de un espacio que está vacío, salvo cuando se ven pues, los soles o los planetas, etc. Pero poco a poco irá descubriendo que hay algo, que hay una energía que lo llena todo, que no hay nada que esté totalmente vacío, en ningún punto del espacio. Entonces, pues, se podría hablar de ese éter, de esa materia pura, de la cual surge, da a luz todos los universos. Y por lo tanto también se podría comparar la madre a la naturaleza. A veces se dice, hablando de la naturaleza, que es la madre naturaleza que está dando todos sus frutos. No solo el mundo vegetal, sino todos los frutos de lo que se va creando, ¿verdad? Por lo tanto, fijaos que estos aspectos de la Trinidad se pueden encontrar conforme vas profundizando con coherencia, aunque se necesita la intuición, y ser humildes y estar muy atentos y abiertos para que esto encaje como un puzzle, que si lo hacemos con los ojos cerrados no lo vemos, que lo hacemos con mucha atención para que encajen las piezas. Relacionado con las vírgenes, voy a leer una cita de este mismo libro, página 83. 83 del libro Cristianismo Esotérico de Annie Besant. Fijaos, dice las vírgenes, dice la Isis de Egipto, como María de Belén, era Nuestra Señora Inmaculada, estrella del mar, reina del cielo, madre de Dios. Se la representaba de pie sobre la media luna y coronada de estrellas, en Egipto, dando a de mamar a su hijo Horus, y con la cruz detrás del niño sentado en la falda de su madre. Fijaos, a que es muy comparable con las imágenes que se han pintado de la madre, la Virgen María, con su hijo Jesús de pequeño, ¿verdad? Y a veces en algunos cuadros la cabeza con estrellas, también de pie flotando sobre la luna, etcétera, etcétera. Fijaos la cantidad de elementos simbólicos que se van tomando de unos sitios y de otros. El signo de Virgo, que es uno de los 12 signos, Virgo, después de Leo viene Virgo, septiembre, ¿verdad? Todos lo hemos oído. El signo de Virgo del zodíaco se encuentra representado en antiguos dibujos por una mujer amamantando un niño. Y también en la India, la figura de Devaki, la madre de Krishna, con el divino Krishna en sus brazos, también lo mismo. Y Milita o Star de Babilonia, con especial corona de estrellas, y su hijo Tamuz en las rodillas. Mercurio y Esculapio, Baco y Hércules, Perseo y los Dioscuros,
Mitra y Zaratustra tuvieron todos nacimiento divino y humano, etcétera. Bueno, esto es también un ejemplo de este aspecto de las vírgenes madres. María, pues también, fijaos, los nombres. María, la madre de Jesús; Maía, Maya, Maya, la madre de Buda, etcétera, incluso tienen unas raíces lingüísticas similares. Otra cita de otro libro, de Belén al Calvario, de Alice Bailey, de Belén al Calvario. Alice Bailey pues transmitió, como he explicado otras veces, en el siglo pasado, siglo XX, pues transmitió enseñanzas de un maestro espiritual, Tualkul, maestro llamado el tibetano, aunque algunos de los libros, de los 25 libros, fueron escritos por ella. ¿Mm? Pero lógicamente tenía la supervisión de un maestro. Y entonces, después de Blavatsky, es la información esotérica más profunda que se ha dado a la humanidad. Luego ha habido algún autor, luego citaré, también que en algunos aspectos ha ampliado por la época, porque las cosas se tienen que ir dando dosificadamente en el tiempo. Pero bueno, la cita que quiero leer de Belén al Calvario, página 66, es la siguiente. Dice, a Isis con frecuencia se la representa de pie, sobre la luna creciente, con 12 estrellas rodeando su cabeza. En casi todas las iglesias católicas romanas del continente europeo puede observarse cuadros y estatuas de María, de pie sobre la luna creciente, y su cabeza circundada por 12 estrellas. Lo del número 12 son los 12 que luego lo nombraré, 12 signos del zodiaco. Es más, qué casualidad que tantas vírgenes, madres y diosas de la antigüedad llevasen el mismo nombre. La madre de Baco era Mirra, la madre de Hermes o Mercurio, Mirra o Maía. Va diciendo de otros autores, para no alargarlo. ¿eh? Eh, la madre de Adonis, Mirra; la madre de Buda, Maya. Y todos estos nombres son igual que María, la madre del Salvador cristiano. Y el mes de mayo estaba consagrado a estas diosas, así como está dedicado a la Virgen María actualmente. ¿Mm? Esa es la cita relacionada con el tema de las vírgenes, que, como he comentado antes, tiene dos grandes símbolos: ese éter universal que llena todo el espacio, ese espacio que, por mucho que imaginemos, no alcanzamos, y que continuamente está creando y deshaciendo universos, creando, desarrollando, y luego tiene como formas de expresión en su fin. Y esto no tiene ni principio ni fin. Siempre han estado creándose y destruyendo universos. Y luego está la constelación de Virgo que hemos comentado, que se relaciona con la Virgen María. Virgo, este sentido. Y a nivel espiritual, ¿qué relación podemos encontrar? Pues cuando nosotros vamos purificando, limpiando, controlando, lo digo con varias palabras, nuestra personalidad, cuerpo físico, emocional y mental, y se va purificando, como digo, entonces podemos entender la expresión espiritual comparativa con esto, con las vírgenes puras e inmaculadas que dan lugar a la creación. Cuando nosotros tenemos, repito, la personalidad controlada y purificada, entonces nuestro Cristo interno, que es una de las formas de expresar nuestra alma, nuestro ser interno, se expresa, aparece, surge, emana. Es decir, que expresamos esa conciencia más elevada y más espiritual. Si no,
por mucho que queramos conectar con eso superior, la personalidad contaminada, desviada, todavía no limpia, pues distorsiona esos aspectos. Por lo tanto, la dimensión espiritual relacionada con las vírgenes sería una personalidad purificada, limpia, dispuesta, disponible para expresar en el conocer, en el comportamiento, en el conocimiento y en el sentimiento, la mayor pureza posible. Y luego, pues está, hablando del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo, pues ya lo hemos dicho, con varios términos en distintas religiones. La explicación esotérica está en relación con los ángeles, conocidos como devas. Cuando leemos a Vicente Beltrán Anglada en sus libros, habla de esto mucho, tiene 3 libros dedicados, es la información, repito, Vicente Beltrán Anglada, que vino después del siglo pasado, después de Alice Bailey, y que tuvo, entre otros encargos de la jerarquía espiritual, tratar de dar del modo más científico posible a la humanidad el conocimiento científico de los devas o ángeles. Él unas veces dice ángel o deva. Deva es un término oriental y ángel es occidental, pero por lo tanto utiliza, pero no trata, no habla desde el ángulo místico como las religiones, sino desde el ángulo esotérico, con su capacidad de poder ver y conocer ese mundo, y, y lo puedo afirmar totalmente porque le conocí varios años de un personal como otras personas, que podemos testificar que lo que él habla no es invención ni tomado de ningún sitio, todo es experiencia directa. Y entonces ese conocimiento no es el único que ha hablado de esto, pero que se dio con mucha profundidad, lo dio con mucho detalle, indicando que estos ángeles o devas están en todas las partes, desde lo más grande o cósmico hasta lo más diminuto y pequeño. Y son las entidades, energías, no físicas, son energías en distintos niveles que van configurando la energía para dar lugar a la materia, a las formas materiales y también a otras formas no tan materiales, emocionales, mentales, etc. Cualquier forma en cualquier dimensión está configurada por estas entidades. ¿Y qué relación tendría esto con lo espiritual? Conociéndolo o desconociéndolo, esto que acabo de decir, pues, pues sería la inspiración. Cuando decimos que un ser humano recibe una intuición o inspiración, una intuición bien entendida, no un presentimiento, sino una percepción comprensiva de la esencia de algo, eso que llamamos inspiración o intuición, tiene que ver con estas entidades. Siempre están ahí detrás, aunque no creamos en ellas, aunque lo ignoremos. Siempre toda inspiración humana o intuición viene de distintos niveles, de nuestro ser interno o de otros niveles externos. Y ahí están estas entidades angélicas o débicas, que son energías, manejando estas energías y tratando de darnos de si hablamos dentro de lo espiritual, una conciencia, una explicación más profunda de las cosas, o una conciencia de nuestro ser interno que nos hace progresivamente mejores. Y relacionado con este parte de las Trinidades está el Cristo. El Cristo es un nombre que, digamos que lo asociamos clarísimamente al cristianismo, no Jesús, sino el Cristo, ya que, como he explicado en otras conferencias, son 2 seres distintos. Jesús era un discípulo del Cristo que se ofreció hace 2000 años para que el Cristo se expresara a través de él durante 3 años. Entonces, el Cristo, que es, digamos, dentro de la religión, empiezo por hablar de la religión, se le llama Bodhisattva en el budismo. ¿Mm? El budismo
se le llama al Cristo Bodhisattva. Los tibetanos lo llaman Maitreya. Los israelitas, Mesías. El hinduismo, Krishna. El islamismo, Imam Mahdi. Cuando habla el islamismo de que reaparecerá en el futuro, hablan de Imam Mahdi. Y aunque no lo sepan, todos se están refiriendo a la misma entidad. Nada más que al decir Cristo, para los occidentales lo entendemos como una entidad profundamente amorosa. Pero ¿cuál es la interpretación esotérica de esto? Pues es muy importante que no solamente entendamos que en nuestro planeta ha habido y hay una serie de entidades que nos dirigen, desde los planos sobre todo internos, históricamente aparecen unas, luego van apareciendo otras. Por ejemplo, antes del Cristo apareció el Buda, de esto ya he hablado otras veces. Antes apareció Krishna, anterior a Krishna apareció Hércules, grandes entidades, Hermes, etcétera, que a lo largo de la historia de la humanidad se les llama avatares o avataras, han aparecido y han expresado algo para impulsar el proceso evolutivo. Entonces el Cristo histórico es esa entidad que está representando la energía de amor en nuestro planeta Tierra. Así como Buda es el avatar que representa la luz sabiduría. Pero ¿qué ocurre? Que a nivel planetario, nada más que históricamente estas entidades en un momento se expresan de una manera o de otra, luego se expresan de otra. El mismo Cristo se expresó a través de Krishna en la India, y hace 2000 años, como ya sabemos, a través de Jesús. En el futuro está previsto la nueva era de Acuario se exprese, no sabemos cómo, si lo hará como un ser o como muchos seres con la energía de amor, etcétera, etcétera. Pero si entendemos que Cristo representa la energía de amor, pues a nivel solar, pues la característica de nuestro logos o Dios solar es de amor, aunque tiene también otras, la básica. Y si entendemos que a nivel cósmico hay una energía, además de voluntad y de inteligencia de amor, que permite que todos los universos creados evolucionen hacia la unidad, eso es también amor. Por eso se puede hablar de Cristo cósmico como la energía de amor que facilita ese proceso hacia la unidad. Y, sobre todo, esto es de lo más importante a nivel interno. Todos los seres humanos, aunque a veces parezca mentira, tenemos un Cristo interno, que es la energía de amor de nuestra alma, que se llama Cristo. La energía de luz se le podría llamar Buda. Tenemos un Buda interior, pero solemos hablar a veces más del Cristo interno, del que Cristo a través de Jesús señaló. ¿eh? También lo indicó, aunque no se haya entendido muy generalmente, que lo que él hizo lo podíamos hacer todos los seres humanos y mucho más, que no solo él era hijo de Dios, sino todos éramos. Todo esto, a pesar de que incluso está escrito, pues luego los intereses de los seres humanos intermediarios lo han ido deformando, cambiando, etc. Así que cuando los seres humanos manifestamos amor, al amor interior, como he dicho, como una cualidad espiritual, estamos manifestando el Cristo. Esa es la relación con lo espiritual. Que aunque sepamos o no esto que he estado explicando y otras cosas, allí hay mucha gente que ignora todo esto, pero que nos puede dar muchas lecciones de amor. Gente que no que sea perfecta, sino que siente amor y que hace un servicio a los demás. Está ayudando. No quiere decir que no tenga aspectos egocéntricos, eh, pero que lo que se destaca es el amor, más que las ideas, las creencias, etc. Esta sería la dimensión espiritual. Y como he nombrado al Cristo, pues es lógico citar que, como todos sabemos por las enseñanzas religiosas del cristianismo, se rodeó de 12 apóstoles, aunque no eran solamente
12 sus discípulos, 12 apóstoles, 12 apóstoles. Tenía más discípulos y discípulas, y no necesariamente por debajo de estos 12, incluso más avanzados espiritualmente que estos 12. Pero eso es otra historia. ¿Qué relación tiene esto con lo esotérico? Pues los 12 apóstoles de Jesús, según conocimientos más profundos, cada uno era de un signo del zodíaco, porque tenía que canalizar energías diferentes. Las 12 constelaciones del zodíaco que están influyendo sobre nuestro sistema solar, de nuestro planeta, por consiguiente, pues están influyendo en los seres humanos, unos más, otros menos, según a los signos que pertenecemos. Entonces, son 12. Por lo tanto, cuando hay un maestro espiritual con sus 12 discípulos, no solo Jesús y sus 12, sino los maestros espirituales, es porque están canalizando energías diferenciadas de estos signos a través de cada uno de esos 12. Y la cosa no termina aquí, sino que si sabemos algo de los chakras, los centros de energía de los seres humanos, pues cada uno tiene un número de divisiones, llamados pétalos. Y el cardíaco, el que canaliza la energía de amor, tiene 12. Y esos pétalos son como vórtices de energía que están canalizando las energías superiores conforme vamos evolucionando. Así que a lo largo de nuestra larga evolución, de muchísimos miles y millones de años, pues vamos desarrollando vida tras vida las características de esos 12 constelaciones que nos transmiten para completar. Y cuando se completan esos 12 energías de los 12 pétalos, es que se ha llegado a un punto alto, nunca es el final de nada, un punto alto de evolución. Esto que estudia la astrología del alma, la astrología esotérica es la astrología del alma, diferenciada de la astrología corriente, que es de la personalidad, que a veces es correcta si está bien estudiada, pero es solo de la personalidad. La del alma no es distinta. Con el tiempo se manifestará y se enlazará con esta. Pero, como he explicado en alguna ocasión, es la astrología no de la personalidad, sino más profunda, que determina las características que nuestro alma tiene que ir manifestando a lo largo del tiempo. Pasemos a otro, digamos, a otro ejemplo de esto que estoy explicando, la cruz. Cuando vemos una cruz, sobre todo en determinados ámbitos, enseguida lo asociamos al cristianismo, uno de cuyos símbolos más destacados que le representa es la cruz, como todos sabemos. La cruz. Entonces, pero es interesante saber, y no es ningún secreto, que la cruz es un símbolo que han tenido muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Y por lo tanto, no es algo nuevo. Es el símbolo quizá de los símbolos más antiguos de la humanidad. Y por eso aparece en muchas culturas, con distintos matices o aspectos, la cruz. Entonces, la cruz desde el ángulo religioso, como he dicho, enseguida se asocia a la religión cristiana. Voy a leer una cita de un libro de Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, Isis sin velo, el tomo 4 de Isis sin velo, página 121. Y dice lo siguiente: todas las naciones versadas en astronomía, y en especial la India, veneraban profundamente la cruz como base geométrica del simbolismo del avatar o manifestación de Dios en el hombre, del Creador en la criatura.
En los más antiguos monumentos de India, Persia y Caldea aparece la cruz doble de 4 brazos, 8 puntas. En los cristales de nieve y en algunas flores también aparece. Son la profética estrella de la encarnación que une cielos y tierra, a Dios con el hombre. Es decir, que esta es una alusión, como hace en estos libros de Blavatsky, que es la transmisión más detallada que tenemos en la humanidad de los símbolos de las distintas religiones. Hombre, no solo de las religiones. Blavatsky, a finales del siglo XIX, que es cuando nos transmitió esto, en Isis in Velo, Doctrina Secreta, estaba pendiente que le dedique una conferencia a esta mujer, a Blavatsky, pues nos transmitió una información detallada que fue investigando de la historia de los símbolos de las religiones, de las filosofías, de las ciencias, relacionándolo todo, como nadie había hecho hasta ese momento, con una amplitud desbordante, relacionando los símbolos de unas religiones con otras, etcétera, como estos pequeños ejemplos que estoy ahora señalando. Y lógicamente, ¿qué es el símbolo de la cruz esotéricamente? Pues es muy, muy simple. Es la manifestación, lo he dicho, del espíritu en la materia. Algo que es no solo humano, nuestro espíritu o nuestra alma a través de la personalidad. No, es decir, si la personalidad está egocéntrica, aislada, pues no se expresa, no fluye. Pero cuando permitimos, porque la purificamos, como he dicho antes, que lo espiritual se manifieste, entonces la cosa es distinta. El espíritu se sacrifica, por eso la cruz tiene un elemento vertical y otro horizontal. El espíritu y el horizontal es la materia. Están unidos, no separados. No uno por cada lado, sino compenetrados. Y esto es un símbolo universal porque en todo el espacio, con todos los universos, la dimensión espiritual del Padre se manifiesta en la dimensión material de la Madre. De la Madre no material solo, sino con todos los infinitos niveles o dimensiones de energía para poderse expresar. Por lo tanto, la cruz es un símbolo cósmico que se fue transmitiendo a la humanidad, estamos hablando de nuestro planeta, a lo largo del tiempo. Y con mayor conocimiento o menos se ha ido transmitiendo. Y lógicamente, pues no hace falta que diga la explicación espiritual, que es, digamos, la que estoy nombrando. Cuando permitimos que nuestros valores espirituales, voluntad, amor e inteligencia, se expresen en nuestro comportamiento, en nuestro sentir y en nuestro actuar. Y luego hay otro símbolo también muy comparable y análogo con la cruz, y es el grial, que para mucha gente eh, lo asocia solo al cáliz que usó Jesús en la última cena. Pero el grial es, junto con la cruz, de los símbolos más antiguos de la humanidad. Vicente Anglada, pues a ver si igual leo alguna cita, lo explica como la época de la Atlántida, y esto los que, como Vicente y otros, pueden leer en los registros acásicos lo que ocurrió hace miles y millones de años, los sacerdotes en Atlántida usaban el ceremonial del grial, pero era un grial espiritual, con la forma física, pero no físico, sino sutil, espiritual. Entonces, pues esto ha estado en la humanidad, el tema del grial, del cáliz. ¿Mm? Eh, bueno, en este mismo libro, eh, de Isis sin velo, pues hay una alusión en la página 9, dice que en los misterios de Mitra, el neófito que triunfaba de las 12 pruebas precedentes a la iniciación recibía una hostia de pan ácimo.
con figuras en ambas caras y tenía la forma del disco solar. Se le llamaba pan celeste o maná. Y luego rociaban al candidato con la sangre de un cordero o de un toro sacrificado al efecto, etc. Es decir, que en épocas del pasado también este ceremonial, y en Egipto también, de donde Jesús tomó, digamos, muchas cosas, entre ellas el símbolo de lo que luego se ha llamado la Eucaristía, que es uno de los sacramentos que tienen los cristianos. Entonces, el cáliz está representando eso, igual que la cruz, lo mismo. La copa es la personalidad, el recipiente es la mente, el soporte es el cuerpo emocional y la base es el cuerpo físico. Y cuando lo que se introduce en la copa, pues es la dimensión espiritual, llega, es la expresión de que en nosotros, nuestros potenciales superiores, están expresándose en nuestra personalidad, al pensar, al intuir con más claridad, al sentir más, con más amor, con más unión, al actuar con más coherencia. Entonces estamos expresando el grial. Y el ceremonial del grial, cuando hay un grupo de personas atentas, aunque no estén en estos temas, atentas, escuchándose, tratando de comunicarse, de desarrollarse, de descubrir algún aspecto, no solo meditando, sino atentas, que es la mayor forma de meditación, están realizando el ceremonial del grial, aunque nunca se les haya ocurrido. Están creando como un recipiente donde energías sutiles, aunque no lo sepan, sí, pueden estar descendiendo e inspirándoles en el descubrimiento de algo. Pero el requisito es no estar con ese aspecto mental, intelectual, enfrentadas, discrepando, sino simplemente tratando de descubrir, de enriquecerse. Bien, pues otro ejemplo es el cielo y el infierno. El cielo y el infierno, pues ya sabéis, sobre todo en las religiones occidentales, judaísmo, cristianismo, islam, que tienen una cierta relación entre sí, con una continuidad, como sabemos, pues se nombra. Pero pensemos en una cosa. Cuando hace no muchos años se nos educaba en la religión, y no digo que ahora no se haga, en ciertos ámbitos, se decía que según cómo morimos, si morimos sin pecado, vamos al cielo, y si morimos con un pecado mortal, vamos al infierno. Y además se decía eternamente. Esta idea, que va desapareciendo progresivamente en círculos religiosos, incluso en las altas jerarquías, ya no están hablando de la misma manera. Pero seguro que muchos cristianos todavía piensan que esto es así. Es una de las deformaciones más grandes que la humanidad ha hecho en su historia. Lo del infierno eterno, sobre todo. Y la cantidad de miles y de millones de seres humanos traumatizados, incluso después de desencarnar, durante X tiempo, víctimas de esta deformación, de ese miedo o terror al infierno, según lo hayan introyectado esta creencia en su interior. Entonces es una de las creencias religiosas que no está en las religiones orientales, por ejemplo, las cuales llegaron en muchos aspectos a adquirir una visión más profunda que las occidentales. Habló a nivel formal. Otra cosa es los seres avanzados que sí tienen conocimiento de estas cosas. Entonces, pues, en las religiones orientales hablan de, digamos, en distintos aspectos con otros nombres. Por ejemplo, al cielo, pues lo llaman el esvarga. Al plano, bueno, en el cristianismo también existe un estado intermedio que se llama purgatorio, de tal manera. O también se le podría considerar a un infierno temporal, de tal manera que esto sería largo de desarrollar, pero bueno,
lo he explicado en otras ocasiones. Tras la muerte, el alma pasa por el plano astral y eso es temporal, dure más o menos. Y ahí hay un proceso de purificación. Se puede sufrir según lo que se traiga de esa encarnación que se ha dejado, etcétera. Y luego se pasa a un plano mental superior donde el alma no sufre, donde no hay nada negativo, que es temporal también. Eso es el equivalente al cielo. Esta es la interpretación esotérica del cielo y el infierno, como dimensiones, pero siempre temporales, donde la conciencia sufre o goza, o recapitula algo anterior para ir liberándose, o se abre y establece unas semillas para el futuro. Por lo tanto, ¿qué ocurre con esto? En la medida que vamos viviendo con más profunda conciencia, como decimos muchas veces, por medio de la atención, vamos ampliando, y esto no tiene límites, nuestra conciencia, profundizando, ampliándola, vamos tomando conciencia de niveles intuitivos y de estados de paz que se podrían calificar del cielo. Es decir, que el cielo y el infierno, que no hace falta que explique lo que es, lo vivimos aquí, aquí en la tierra. Luego en el plano astral o en el plano mental, después de desencarnar. Es decir, que en nuestro proceso evolutivo, estemos encarnados o desencarnados, podemos vivir estados intermedios que tienden hacia un sufrimiento, como simbolizado en el infierno, pero siempre temporal, o hacia un gozo, simbolizado en el cielo. ¿Mm? La moral y la ética, ya sabemos, y lo he dicho antes, en las religiones. Y mucha gente se le ha ayudado con las creencias religiosas a ser mejor persona. Pero otras personas, eso sería ya largo de explicar, es psicológico, según cómo se transmite o cómo se asimila, se ha vivido. Pero a nivel esotérico, como estamos diciendo, todo lo que hagamos por abrirnos a lo superior, silenciando nuestro ego, nuestra personalidad, pues nos permite, como estamos diciendo, vivir la luz y el amor. Y ahí está la esencia, en el alma, en el yo superior de la ética. No algo que recibes, que puede ser necesario y una ayuda que te lo comuniquen los demás seres humanos, que te faciliten ese encuentro, pero es realmente lo que hagamos nosotros internamente para abrirnos a esos potenciales superiores, lo que luego nos va a hacer que seamos más éticos. Y por consiguiente ahí está la clave, tanto esotérica como espiritual. La dimensión, lo he dicho anteriormente, espiritual es esta, la de abrirnos a esas dimensiones de amor, de luz, etc. Luego hay otro aspecto relacionado con la religión, que es la devoción, que cité al principio. La devoción es muy corriente, entre otros aspectos, en la religión. La devoción a esos seres que te hablan, que avanzaron, los santos, etcétera, y lógicamente la devoción a ese ser superior que dice la religión que llama Dios. Entonces, ¿qué pasa con la devoción? Esotéricamente se habla, y es algo que incluso es psicológico, de que hay 7 características psicológicas que he hablado en otras conferencias, los 7 rayos, ¿eh? Que fue transmitido el siglo pasado a través de Alice Bailey y que cada vez es de conocimiento mayor en la humanidad. 7 tipos de temperamento. Bueno, a veces hay clasificaciones psicológicas de 3, o de 4, pero la más completa es esta, 7 tipos psicológicos de temperamento y que tenemos pues en distinta proporción, lo que indica cómo somos, cómo nos comportamos a nivel físico, psicológico, espiritual. Y uno de ellos, el sexto, es el de la devoción e idealismo. Hay personas que lo tienen muy marcado, por lo tanto, tanto en lo religioso como en otras cosas, tienen una devoción por algo, por alguien, que a veces en sentido negativo se hace ciega y por lo tanto no desarrolla
su personalidad autónoma, su ser interno. Se queda detenida cuando la devoción es exagerada y ciega, como digo. Pero cuando la devoción es superior, es más lúcida, pues se convierte en algo más espiritual. Es decir, como energía sería la dimensión esotérica, como vivencia sería la dimensión espiritual. Cuando tenemos un ideal positivo de hacer un servicio que puede ser, pues, ir desarrollándose progresivamente, pero que lo mantenemos, podemos decir que somos devotos de eso. A lo mejor somos devotos de la enseñanza y tratamos de dedicar nuestra vida a enseñar algo, creando, tratando de renovarnos, de mejorarlo. Entonces ahí hay una devoción no ciega, porque si hay una expansión de conciencia, cada vez la luz se expresa. El amor a hacer eso cada vez mejor para ayudar, para servir a los demás. Por lo tanto, esto es importante verlo desde una dimensión también más profunda. Igual que la fe, que se nombra mucho en la religión, tener fe, pero a veces está muy manipulado. Ha estado y está muchas veces. Fe en algo que te dicen y que te lo tienes que creer sí o sí, aunque tú no encajes, tu conciencia no encaje. Pero y muchas veces con amenazas. Eso no hace falta que lo describa, que lo sabemos. Pero esotéricamente la fe equivale a intuición, que no es conocimiento intelectual. Es conocimiento lo hace la mente concreta, como he explicado tantas veces. Pero la intuición está por encima, pertenece al alma, al yo superior. La capacidad de poder ver, percibir, comprender en profundidad. Por lo tanto, la intuición, cuando se va desarrollando, es una cualidad sutil, energética, superior. Y cuando se vive, es parte de esa dimensión espiritual que he estado explicando. ¿Qué pasa con otro ejemplo? Las oraciones y las meditaciones. Todas las religiones tienen su oración. El cristianismo tiene, entre otras, el Padre Nuestro, eh, que además pues tiene también el Padre Nuestro. Es una oración que, como todos sabemos, los que la conocemos, el que es cristiano pues la reza, hace una oración con el Padre Nuestro, aunque no entienda sus dimensiones profundas, que Jesús sí que las conocía, asociando el Padre a la mónada, que he dicho anteriormente, como una invocación a la mónada. Esa sería la dimensión esotérica de esa oración del Padre Nuestro. Y repito, todas las religiones tienen su oración, pero hay que diferenciar oración de meditación. La oración necesita la mente y además una mente que esté lúcida, que esté despierta. Y lo ideal sería que se sepa lo que se está haciendo, pero es principalmente emocional. Mucha gente ora desde el plexo solar, es decir, desde el sentimiento, desde el deseo personalizado, pidiendo algo para sí mismo o para los suyos, egoístamente. Otras personas lo hacen más altruistamente. Ya señalo el corazón, desde el amor del centro cardíaco. Y eso pues no podemos generalizar porque depende de cada persona. Según haga lo mismo por fuera, su conciencia indicará que su oración sea más egocéntrica o más altruista, más abierta a algo más puro, algo beneficioso para los demás. Pero, ¿qué ocurre cuando, sin dejar de actuar desde el corazón, se hace con una mente que discierne y sabe lo que estás haciendo o creando? Entonces se convierte en meditación. Por lo tanto, es un tema, el de la meditación, que he hablado en otros momentos, y lo digo continuamente en los cursos de psicología, que tiene muchas vertientes. Puede ser más emocional, más mental, más intuitiva, etcétera. Es algo más científico, la meditación, pero que el cuerpo emocional tiene que estar controlado.
y por lo tanto no quita que desde el fondo del corazón, con amor desinteresado, se haga meditación. La cuestión es que es un tema muy complejo, con aspectos religiosos, con aspectos más esotéricos, con aspectos más espirituales. Porque todo lo que hagamos para abrirnos a esas dimensiones espirituales superiores, como invocación, como apertura, es parte de esta tercera parte que estoy llamando espiritual. Y luego, pues, vamos ir terminando. El pecado es también muy corriente, algo que se ha transmitido mucho en las religiones. Eh, las curaciones, eso lo voy a dejar para otra conferencia donde profundice en las curaciones desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista espiritual. Eso ya requiere, ¿verdad? Porque en la religión cristiana se habla de las curaciones que hacía Jesús, cuando muchos sabemos que hay seres humanos de distintas épocas que hicieron lo mismo y otras cosas, ¿eh? De tal manera que esotéricamente, cuando se saben invocar energías determinadas, se pueden producir curaciones. Y Jesús sabía hacer esas invocaciones a los devas y, y muchas veces la curación la hacía por irradiación, no con las manos, sino por irradiación, que es una curación más elevada, para lo cual se necesita una cierta pureza. Pero bueno, lo dejo aquí simplificado porque creo que es tema para profundizar en una conferencia cómo se producen las curaciones de las enfermedades, se entienden en los seres humanos, porque a veces llegan, otras veces no llegan, se quedan a medias, puede ser interesante desarrollarlo. Pero como iba a decir que el pecado y las tentaciones es algo muy frecuente en la religión, en las religiones, pero sobre todo en la religión eh, cristiana, pues entonces entender que el pecado a nivel esotérico se relaciona con el karma. Cuando un ser humano actuamos negativamente, creamos un llamado karma, es un término oriental, he hablado en otras ocasiones, cada vez se va haciendo más conocido la palabra, pero es la ley universal de causa y efecto, acción-reacción, y en lo positivo y en lo negativo. Claro, lógicamente el pecado es cuando creamos un karma negativo. Y por lo tanto, por mucho que nos ayuden, solo lo podemos liquidar nosotros, en esta o en otra encarnación. Por lo tanto, nadie puede quitarnos ese karma. Pueden ayudarnos, punto, pero todo karma, todo pecado, por mucho que sintamos un alivio porque alguien nos perdone, no funciona. Puede funcionar psicológicamente, pero esotéricamente está clarísimo, y esto cada vez es más conocido, que solo creando un mejor karma, haciendo mayor servicio, elevando la conciencia, es como eliminamos por desidentificación, por desapego, en fin, son términos que he utilizado, el karma negativo. Por lo tanto, a nivel espiritual, desidentificándonos es como eliminamos el karma o el pecado, como queramos llamar. ¿Mm? Y las tentaciones, pues se hablan mucho en la religión cristiana, las tentaciones de Jesús, que fueron tres, pero esotéricamente se aclara mucho. Son tentaciones para la personalidad, que es cuerpo físico, emocional y mental. Y por lo tanto, esas tres están relacionadas con la tentación física, del cuerpo físico material, emocional o astral y mental concreto. Esto pues aclara mucho el aspecto. Y lo mismo que he dicho a nivel espiritual de desidentificarnos, pues también pasa lo mismo. En la medida que purificamos nuestra personalidad, las tentaciones no vienen de una entidad que la religión nos ha dicho como diablo. Esto es muy importante entenderlo. El diablo que ha creado la religión no existe. Existen unos egregores,
en los planos sutiles negativos que son tentadores y que parte de esos están dentro de nosotros. Por lo tanto, las tentaciones diabólicas de las religiones están dentro de nosotros. Lo que pasa es que lo ha simbolizado por medio del diablo y entonces se han creado una deformación de lo que realmente ocurre. Son energías que están ahí todavía por superar en nuestro interior y en el ambiente y que por lo tanto, si no estamos fuertes, nos tientan. Pero no son entidades que van por ahí tentando a los seres humanos. Repito, son energías que incluso van como si fueran nubes contaminantes en el ambiente y determinados devas de una vibración correspondiente se introducen en su interior. Esto también es para matizarlo porque ahora no lo hago porque sería largo de desarrollar. Y luego, pues, ya que he nombrado esto, pues el bautismo es que no solamente está en la religión cristiana, en otras religiones, en otras culturas también está el bautismo con agua. Aunque Jesús habló del bautismo del agua y bautismo de fuego, del Espíritu Santo. Y el bautismo, pues en la religión cristiana ya sabemos lo que significa. Es eliminar un pecado original. Todo esto, pues, se ha creado una deformación enorme de lo que realmente ocurre. El bautismo con agua simboliza la purificación del cuerpo astral, cuerpo emocional. Eso es lo que descubrimos. De tal manera que cuando nosotros, igual que cuando nos lavamos con agua, nos duchamos, limpiamos el cuerpo físico, pues la simbología del bautismo de purificación es con energía superior, más amorosa, como estamos diciendo, que purifica los aspectos egoístas del cuerpo emocional, que es el cuerpo que más nos cuesta controlar a los seres humanos. Entonces, la vida de Jesús, el bautismo fue a los 30 años. Entre el, digamos, el nacimiento y el bautismo, que además el bautismo simboliza la segunda iniciación y el nacimiento la primera. Y entre la primera y la segunda iniciación a veces hay X número de encarnaciones cuando se reciben estas iniciaciones. No se reciben de continuo. Entonces están distanciados simbólicamente en esos 30 años en la vida de Jesús. Se necesita una cierta maduración de la personalidad para tener una purificación astral. Y cuando esto ocurre, luego vendrá a continuación la purificación mental. Y eso está simbolizado en la vida de Jesús en la transfiguración, que simboliza la tercera iniciación. Por lo tanto, a nivel espiritual, ¿qué ocurre? Cuando controlamos el cuerpo físico, los instintos del cuerpo físico, la comida, etcétera, etcétera, distintos aspectos, ciertos placeres físicos controlados, eso implica, se simboliza en la primera iniciación. Cuando se controla los deseos, las emociones, los sentimientos, se simboliza en la segunda iniciación, o se recibe, pero vamos a decir, se simboliza. Y cuando se controla la mente, con lo cual está controlada la personalidad, sería la tercera iniciación, llamada en la vida de Jesús la transfiguración, donde Pedro, Santiago y Juan están como adormecidos, físico, emocional y mental, y Jesús se expresa iluminado, con una energía superior, superior, no solo del alma, sino del espíritu, de la mónada. Y por lo tanto, hay algo que también, para ir terminando, no he nombrado al hablar del pecado. Se nos dice en la religión cristiana que Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, el demonio en forma de serpiente. Ya aparece ahí la serpiente, el demonio en forma de serpiente. Y esto, pues, es una deformación muy grande. Tengo aquí un libro de
por ejemplo, de Vicente Beltrán Anglada, Conversaciones esotéricas, transcripción de conferencias que dio hace años, donde nos dice, por ejemplo, algunas cosas como son las siguientes. El bautismo en el Jordán tiene que ver con la posesión por parte de Cristo del cuerpo del Maestro Jesús. Es decir, que en ese momento el Cristo se unió a su discípulo Jesús en el bautismo. ¿Mm? No lo voy a decir, pero no lo voy a desarrollar, pero lo adelanto. Y luego en el momento de la cruz, cuando se dice que murió, que eso hay que, como he explicado en otras conferencias, hay que aclararlo, el Cristo se separa de Jesús, porque Jesús en la cruz llega a una iniciación muy alta y entonces pues tiene un contacto más directo con la monada. No, ya no le hace falta el alma. Todo eso requiere explicación que ya lo he hecho en otra conferencia. Pero dice, ¿quién? Jesús, desde la edad, habla de Jesús de 11 años, en el que lo vemos en el templo, platicando con los doctores de la ley, hasta los 30 años de su vida física, ha estado preparándose para esa fase obligada de purificación de su cáliz. Eso es el sendero del discípulo. Tengo una conferencia en YouTube, quizá la que más visualizaciones ha tenido, de Jesús y los esenios. Y eso es muy importante porque un libro de Modesto Martínez Casanova, un iniciado también, que como Vicente Anglada y otros, escribió Jesús y los esenios. Y ahí explica sobre la vida de Jesús lo que no se encuentra en otros, incluso en seres muy avanzados espiritualmente, aclara. Y ahí aclara clarísimo mucho y va describiendo, pero no por invención suya o tomada de otro sitio, sino por percepción directa, qué es lo que ocurrió. Y concretamente también en la cruz, cuando recibió esa cuarta iniciación, también lo dice Alice Bailey, y, y por lo tanto ya no necesitaba la ayuda de su maestro el Cristo. La cuarta iniciación. La quinta la recibió, la de maestro espiritual, en el cuerpo de Apolonio de Tiana, la siguiente y última encarnación física, en lo que se ha llamado, que la Iglesia no la que hizo cosas como hizo Jesús y mayores y milagros, pero a la Iglesia no le ha interesado, la Iglesia oficial de entonces, pues, que se conociera todo esto. El caso es que también en este libro, no hace falta leerlo, lo simplifica, habla de Adán y Eva, cosa que también en una conferencia próxima sobre el origen del ser humano, pues explicaré. Y muchos lo saben ya, Blavatsky y otros lo indican. Adán y Eva no existieron, son símbolos. Hace millones de años, 18, más de 18 millones de años, éramos andróginos. El mismo se reproducía a sí mismo y empezó lentamente, un proceso larguísimo en el tiempo, a unos seres manifestar lo masculino y otros lo femenino. Los rasgos, los componentes de la sexualidad. Y entonces empezar a establecer una relación sexual entre el ser masculino y el femenino. Y esos seres están simbolizados en Adán y Eva. Y empezó a tener mente, lo que se llama el cuarto reino, el reino humano. Éramos semianimales, con una responsabilidad. Y esa responsabilidad implica tener mente, simbolizada en la manzana. Y la manzana, la mente, como es dual, tiene la posibilidad de inducirnos a lo positivo y a lo negativo. Y seguimos con ello, porque todo lo negativo surge de la mente humana, acompañado de los deseos, por supuesto. Por lo tanto, la mente está ahí incluida la tentación de lo que la religión ha llamado el diablo, la tentación interna de nuestra mente, de nuestros deseos todavía no controlados, que nos están tentando a actuar negativamente. Y entonces, claro, perdemos esa noción que teníamos, esa conciencia de paraíso, de contacto con lo superior.
pero que luego, a lo largo del tiempo, unos antes, otros después, vamos recuperando este sentido. Por lo tanto, pues ahí está el tema. Y para terminar ya, y no hacerlo ya más largo, esto, decir que una de las cosas que habrá que, será interesante ampliar y comentar, sobre todo en una conferencia dedicada a explicar el Apocalipsis de San Juan, que está en clave esotérica y por eso se ha malinterpretado el tiempo, pues hablar del llamado juicio final que, como sabemos en el Apocalipsis, en la Biblia, está el juicio final, donde se nos ha dicho, como ya sabemos, pero que esotéricamente, lo simplifico, es una expresión simbólica de que en distintas épocas, cuando acaba una era o una raza raíz, etcétera, pues hay una selección de almas, mejor dicho, de mónadas o almas, que no pueden continuar, como cuando acaba un curso y hay alumnos que no pueden pasar al siguiente porque no están suficientemente preparados y tienen que repetir curso en otro lugar, pero no por discriminación, sino porque no están preparados suficientemente. Entonces, a nivel espiritual, en sentido profundo, eso es lo que simboliza un juicio final, no como una condenación eterna, como nos han dicho, como parte de esa crueldad humana inventada para hacer daño a los seres humanos y traumatizarnos. Entonces, ¿qué ocurre? No llegar a lo espiritual en un plazo sería la interpretación en ese sentido espiritual que estamos hablando. Y por consiguiente, el poder llegar implica poder seguir en esos cursos con el conjunto de la humanidad con el que estamos. Pero no es un abandono o discriminación, sino es hacer que los seres humanos que no han llegado puedan continuar en otros cursos, en otras clases, ese proceso natural y evolutivo. Creo que es demasiado largo y demasiados conceptos, pero porque podrían, como he dicho al principio, continuar de un modo ilimitado, bueno, o limitado, pero mucho más amplio, porque hay muchas cosas que han dicho las religiones, he citado unas cuantas destacadas, quizá algunas también destacadas me las he dejado, interpretadas esotéricamente, con esa filosofía, ciencia de lo esotérico que tenemos la humanidad y que progresivamente vamos a ir adquiriendo para entender, comprender más la vida. Y con esa dimensión espiritual que implica no solo comprender, sino amar cada vez más, como venimos diciendo en otros temas continuamente. Espero que esto sirva más que para complicar, para aclarar, y como algunos de los temas están desarrollados en otras conferencias y otros los desarrollaré en las próximas, pues lo dejo aquí como un intento de comparar lo religioso, lo esotérico y lo espiritual. Espero que haya servido y, y que pueda, aquello que llegue a la conciencia del que lo escuche, que pueda servir. Lo que no, como siempre, libremente hay que dejarlo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.